Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en esta hora. Yo quiero aprovechar que están de pie. Vamos a orar por el mensaje de la palabra del Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia para adorar y bendecir tu nombre. Gracias por esta preciosa celebración que tenemos donde te hemos adorado. Ha llegado el momento, Señor, de compartir el mensaje de tu palabra. Tengo la bendición y responsabilidad de hacerlo. He determinado buscarte, Señor, para que tú me des tu gracia y me des la unción del Espíritu Santo. Me des sabiduría y ayúdame a ser puntual y preciso. Yo solo voy a exponer tu palabra. La parte más elemental la haces tú, Señor, y la haces tu Espíritu Santo. Gracias por este momento especial en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, si son tan amables. Gracias al Señor porque ustedes están en este lugar y porque nos hemos reunido para buscar la presencia del Señor. Mientras preparo aquí mi iPad y las notas, quiero declararles o compartirles que hace días o en domingos pasados yo les anuncié que nos hicieron la invitación con todos los costos pagados de los vuelos y hoteles para estar en Jerusalén. Así es de que salimos pasado mañana. Les doy la atención como iglesia y estén orando por nosotros. Es una bendición que llegó de parte del Señor. Joel Arellanes es de esta congregación y él trabaja en el extranjero y trabaja para la embajada de Israel, y su jefe le dijo que nos invitara con todos los gastos pagados. Así es de que es una bendición en este momento eso que vamos a participar o de lo que vamos a ser bendecidos en esta ocasión con el favor del Señor. Voy a pedirles ahí a Zaret si nos pone ya lo que viene siendo la computadora. Yo estoy tratando un tema que es muy elemental y que se trata en muchas denominaciones. Entonces, estoy tratando el tema que es un tema cuadrangular y que es del Evangelio completo, y también nosotros, las iglesias de Asambleas de Dios, así lo creemos, que está basado en 4 puntos cardinales o que son puntos elementales: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Ya abordé Cristo salva y ya abordé Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Hoy voy a abordar el tema de Cristo sana y voy a abordar algunas cosas que son muy interesantes. Cristo sana. Hay una pregunta que sé que de tiempo en tiempo está en nuestras mentes y está en nuestros corazones. La pregunta es: si Cristo sana, ¿por qué en la actualidad ya no vemos las sanidades, las señales, incluso yendo un poco más allá, los milagros? Creo que a veces como iglesia nosotros así eslabonamos lo que son sanidades y milagros. La sanidad normalmente está relacionada con la manifestación del poder de Dios en los cuerpos enfermos. Un milagro trasciende un poco esa línea o va más allá. Normalmente está relacionado del poder de Dios manifestado en la naturaleza, o a veces, si me lo permite decirlo, con los muertos, porque un muerto ya no tiene sanidad, ya no es sanidad. Y Cristo resucitó a 3 muertos: a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, ya iban al panteón. La hija de Jairo todavía está en casa. El hijo de la viuda de Naín iban al panteón, y Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. Entonces, gracias Johnny, ya te ganaste una coca. Entonces, este tema es muy elemental, y estoy pues aquí en esta ocasión tratando el tema de Cristo sana. Quiero preguntarles sobre esa cuestión: ¿qué es lo que está sucediendo?
¿Por qué Cristo en nuestros días ya no es como antes, ya no sana como antes? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y vea lo que dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es una declaración contundente de la palabra del Señor. Al que cree, todo le es posible. El pasaje que tenemos en esta ocasión es Marcos 9:23. Pero Hebreos capítulo 3, el verso 8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Me pusieron otra, ¿verdad que no es? Sí, me pusieron la número 2, es la número 1. Entonces, la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la declaración más elemental. ¿Qué es lo que está sucediendo si Él dice: y en su llaga fuimos nosotros curados? Es el profeta Isaías el que habló de el nacimiento de Cristo, que vendría de una virgen. Es el profeta Isaías el que habló de la crucifixión de Cristo. Y es el profeta Isaías el único que puntualiza los beneficios que traería la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Número 1, perdonar pecados. Número 2, sanarnos de nuestras enfermedades. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y en su llaga fuimos nosotros curados. Porque ya no están sucediendo milagros. Y la declaración, usted y yo la vimos. Al que cree, todo le es posible. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. La Reina Valera 60 dice: por los siglos. Menciono sobre este tema que estoy tratando: Cristo sana. Es un tema elemental, es un tema puntual, y yo creo que Cristo sana. ¿Usted cree que Cristo sana? Cristo sana en pleno siglo XXI, porque Él es poderoso y Él es maravilloso. Y es lo que tenemos aquí en esta ocasión. Vuelvo a poner esta parte que para mí es muy, muy elemental. Tenemos estos detalles ahí que son importantes y que son puntuales. ¿Por qué Cristo? Porque ya no vemos las sanidades como se veían antes. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando todavía el templo nuestro estaba en otras condiciones, vino la hermana Helen. Ella venía de Socorro, Nuevo México. Venía su hija y venía un grupo, y Dios usaba a la hermana Helen en la sanidad divina. Y recuerdo que hacían las filas y luego invitaba a la gente que pasara. Y recuerdo muy bien que aquí puso una silla, y pasó una persona que tenía muchos problemas con su columna vertebral, y la sienta en la silla. Le dice: siéntate ahí, estira tus pies, y los pies quedaban así. Entonces la hermana Helen ora por la persona que tenía el pie enfermo, y el pie que estaba más chiquito empezó a extenderse. Con permiso, hermano Javier. El hermano Javier era de los músicos y estaba por aquí en esta parte, y me llama, dice: pss, pss, venga. Y ya me acerco y dice: no habrá manera que ore por mí para que mis dos pies se estiren, porque el hermano Javier pues es más o menos de mi estatura, para que mis dos pies se estiren y que yo crezca un poquito, porque así se pescan las cosas de repente las personas. 3 razones por las que en la actualidad nosotros vemos por qué ya no hay tantas sanidades. Número 1, esto quiero mencionarles que siempre está relacionado de una forma muy especial y muy contundente. Está relacionado con la fe del que ora y con la fe del enfermo. Y les puntualizo. Entonces, este aspecto doctrinal está relacionado con la fe del que ministra y del que es ministrado. Debe haber fe en ambos. Hay un pasaje de las Escrituras que quiero leerles en este momento. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 6, verso 5 y verso 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos, y estaba asombrado de su incredulidad. Estoy hablando de Jesús. La segunda vez que fue a Nazaret, donde él creció, donde él fue niño, jugó con los demás niños. Y la segunda vez que fue a Nazaret, dice que no pudo hacer milagros. Sanó unos poquitos, un puñadito. Y yo le pregunto: ¿habrá una persona que tiene más poder que Jesús? No hay ningún otro. ¿Usted conoce a un hombre más ungido que Jesús? No hay ningún otro. Sin embargo, no pudo hacer milagros y hubo muy poquitos sanos por la incredulidad.
es que creció con ellos y terminó diciendo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Lo escuchaban cuando lloraba, cuando se caía. Creció con ellos, lo conocían. ¿Qué no es el hijo del carpintero? Pues sí es el carpintero. ¿De dónde ahora trae estas cosas? ¿Qué no es el hijo de la Virgen? ¿Qué no es el hijo de María? Ya iban más adelante, estaban diciendo: ¿qué no es el hijo de fornicación? Y no, pues, la incredulidad es un bloque, es un tapón, y no suceden las cosas. Entonces, es una de las razones por las que no suceden sanidades: la incredulidad del que sana, y la incredulidad del enfermo, y la incredulidad del que ora. Me tocó verlo con algunos evangelistas, que cuando un enfermo no sanaba, dice: tú tienes la culpa, no tienes fe. Pues era muy fácil quitarse la responsabilidad. Pero aquí el caso de Jesús es literal, la cuestión de la fe. Por eso le digo, hay que creer que Jesucristo sana. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. O sea que Jesucristo sigue sanando. Y en la cruz del Calvario dice: y en su llaga fuimos curados. Los milagros deben suceder y deben estar al día con nosotros. Número 2, el aspecto de la soberanía de Dios, tanto para ir a predicar a un lugar como por orar por algunos enfermos. Le menciono esto: cuando Pablo llegó a Frigia y en la provincia de Galacia, dice que el Espíritu Santo le prohibió que hablara la palabra en Asia proconsular. Hoy es Turquía. Segundo viaje misionero, le dijo: hoy no vas a predicar, dice el Señor que te calles. Pablo estaba siempre en su equipo de trabajo, tenía profetas. Agabo era uno de ellos. Y creo que Agabo llegó y le dijo: dice el Espíritu Santo que te calles. Ahora en Asia proconsular no es el momento, no es el tiempo. Hay que tener discernimiento de los tiempos y de la voluntad de Dios. No es el tiempo, no debes predicar aquí en Asia proconsular ahora, que hoy es Turquía, que era Asia Menor en aquel tiempo. No debes predicar, te tienes que callar. Y dice que estando en Bitinia, en Misia, intentó ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo prohibió también. Algunos dicen que fueron circunstancias adversas y no pudo ir. Pues entender a Dios en las circunstancias adversas a veces es más imposible. Pero también es cuestión de la soberanía de Dios. Kathryn Kuhlman está considerada en los Estados Unidos como uno de los 12 generales de Dios. Se habla de 12 hombres que Dios escogió y que su particularidad era la sanidad de los enfermos. Y Kathryn Kuhlman fue llamada por Dios al ministerio, y cuando Dios la llamó, le dijo que le iba a usar en sanidad divina, en sanidad de los enfermos. En su primer cursada, Kathryn Kuhlman formó a los enfermos, hizo filas de enfermos. Dice: voy a orar por los enfermos. Después que predicó la palabra, a mí Dios me escogió y me dijo que me iba a usar en sanidad divina, y los forma para orar uno por uno. Y empezó a orar y no se sanaba ninguno, ni uno solo. Entonces Kathryn Kuhlman, dice ella en su testimonio, que fue y le reclamó a Dios: tú me llamaste al ministerio y me llamaste para que fuera evangelista, y me dijiste que tú me ibas a usar con sanidad divina. Ya hice mi primer cruzada y no sanó ninguno. Y dicen que Cristo Jesús le dijo: yo te dije que te iba a usar en sanidad divina, pero yo no te dije que los formaras. Así que después, en cada una de las cruzadas, dicen que mientras Kathryn Kuhlman predicaba, empezaban a gritar los enfermos que eran sanos. Empezaban a gritar: ya veo. Empezaban a decir: ya se me quitó el dolor. Empezaban a gritar porque iban muchos enfermos. Y en su llaga fuimos nosotros curados. La voluntad de Dios. Esto es muy importante, la soberanía de Dios. Pero esto puede ser también un problema. Es que en la soberanía de Dios no está que tú seas sano. Porque también hay un caso. Pablo tenía un aguijón, como decir una espina, como decir una astilla. Utiliza esta metáfora o este símil. Dice: 3 veces le he dicho a Dios que me quite este aguijón que tengo en la carne. Un aguijón pues es como una espina, es como una astilla clavada. Pero en realidad Pablo de lo que está hablando es de una enfermedad. Le pone un eufemismo, lo que quiere decir que la enfermedad era vergonzosa. 3 veces le he dicho a Dios que me la quite, y la tercera vez me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Así te vas a estar en ese proceso, porque así me sirves mejor. Es cuestión de la soberanía. Pero no debemos echar la culpa a la soberanía. Usted y yo hoy debemos decir: Cristo sana, Cristo sigue sanando. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dale palmas al Señor. Qué bueno es el Señor.
El tercer aspecto es que nosotros creemos que Cristo sana, pero somos en la práctica cesacionistas. Ya no sucede lo que sucedía antes, porque hay dos posturas: cesacionismo y continuacionismo. Nosotros en la ortodoxia o en la teología somos continuacionistas, creemos que Cristo sana, pero en la praxis somos cesacionistas. Parece que ya cesaron. Quiero mencionarle lo siguiente: en el momento que Dios salva a las personas, junto con la salvación viene un paquete completo donde vienen algunos dones: el don de fe, el don de sanidad o sanidades, porque así dice Pablo, sanidades, don de sanidades, y el don de operación de milagros. Cuando Dios nos salvó, tal vez a alguno le dio la palabra sabiduría, tal vez a otro le dio la palabra ciencia, tal vez a otro le dio discernimiento de espíritus, tal vez a otro le dio profecía, tal vez a otro le dio género de lenguas. Pero el día que Dios nos salvó, junto con la salvación viene un paquete completo de los dones. Pero los que operan en la sanidad, concretamente, es la fe, don de sanidades y operación de milagros. Ahí nos los dio, pero algunos no saben que los tienen. Otros, tal vez sabiendo que los tienen, como el evangelio ha sufrido modificaciones humanas, los pusieron en reposo. Esto es muy serio, porque un día en el tribunal de Cristo Él nos va a llamar: ¿y qué hiciste? Yo te di el don de fe, de sanidades y de operación de milagros, y los pusiste en reposo. Estos eran para que fueras de bendición a la gente, no para que los guardaras. Son las tres razones por las que ya no suceden los milagros el día de hoy: la cuestión de la fe, la cuestión de la soberanía de Dios y la cuestión del cesacionismo. En realidad, en la praxis, en la doctrina, usted y yo somos continuacionistas, pero no está sucediendo lo que sucedía antes. Yo prefiero que suceda lo que sucedía antes. Sobre el derramamiento del Espíritu Santo, pues alguien dijo que los usaban de borrachos y de locos, y se acuñó una frase entre nosotros, las asambleas de Dios: pues más vale que digan que estamos locos y no que estamos muertos. Y así en la sanidad divina, más vale que digan que hacemos el ridículo. A todos los que están aquí les ha tocado ver los cultos de algunas iglesias donde suceden manifestaciones del Espíritu Santo, y los críticos, pues son muy críticos, sí les ha tocado ver los cultos donde están con las manos levantadas y algunos están con movimientos raros, y algunos dicen están endemoniados, pero son manifestaciones del Espíritu Santo. Solamente le digo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Al que cree todo le es posible, y en su llaga fuimos nosotros curados. Estoy tratando este tema elemental: Cristo sana. Y esto es muy importante. Tracemos una línea de tiempo, que esto es básico. Y sobre la línea de tiempo, la iglesia tradicional o la mitología dicen que Cristo, cuando era niño y que jugaba con los demás de Nazaret, hacían juguetes de barro, pajaritos de barro, y que los soltaba a Cristo y que salían volando. Eso es lo que dice la mitología de la iglesia tradicional o la mitología pagana. Pero Cristo Jesús, en realidad, si trazamos una línea de tiempo, Él empezó a hacer milagros en el año 31, cuando tenía 31 años, 32 y 33. Estoy hablando de la edad de Cristo. En su año 31, en su año 32 y en su año 33. Y estamos hablando en estos momentos de la sanidad en el ministerio de Jesús. De eso estamos hablando: sanidades en el ministerio de Jesús. Año, voy a marcárselos allí, año 33, año 32 y año 34. Sanidades en el ministerio de Jesús. Yo voy a abarcar hasta donde sea posible, no quiero cansarlos. Y es que se dice que nosotros aguantamos nada más cierto tiempo escuchando la palabra del Señor. Así es de que en el año 31 le voy a mencionar algunas de las sanidades que hay: sanidad de un leproso, sanidad del siervo del centurión, sanidad de la suegra de Pedro, muchos sanos y endemoniados libres,
liberación del endemoniado gadareno, sanidad de un paralítico, sanidad de la mujer con hemorragia, sanidad de 2 ciegos. Conste que aquí no estoy poniendo la resurrección de la hija de Jairo y la resurrección del hijo de la viuda de Enaín. Tampoco estoy poniendo algunos milagros que sucedieron, como cuando Jesús con 5 panes y 2 peces los multiplica y comen 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tampoco estoy contando aquí un milagro, porque son milagros, donde con 7 pececillos y algunos panes Jesús los multiplica y comen 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero hablando sobre las sanidades, quiero llevarlo para que escojamos algunas de ellas. Pues la primera que aparece ahí es la sanidad del paralítico, el método que el Señor Jesús utilizó, porque les mencionaré que el Señor Jesús entre los nacidos de mujer es único, porque fue concebido por el Espíritu Santo, porque es el Hijo de Dios, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad y porque sus milagros son inigualables. Él utilizó el método de su palabra, el método del contacto, la imposición de manos, el método de sus vestimentas, el borde del manto de su vestido fue sana una mujer con hemorragia, el método del lodo, el método de la saliva. Fue original, no fue ordinario, no fue vulgar, fue original. Nadie más lo ha hecho. Así es de que Jesús es de una forma muy impresionante. Sanó enfermedades curables y enfermedades incurables. La sanidad de el leproso, pues la palabra del Señor es muy clara. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra le dejó. En la tradición judía o en usos y costumbres del pueblo judío, quiero mencionarte esto que es muy muy interesante. La enfermedad de la lepra, en hebreo, tzara, era una enfermedad física y se consideraba como inmunda y se consideraba contagiosa, se consideraba incurable. Y además estaba asociada con el pecado. Los judíos decían que esa enfermedad les había venido por cuestiones del pecado. Era vista como un posible contagio o contagiosa. Así era considerada. Por tal razón surgieron algunas prevenciones. Sacaban de su familia al leproso, lo sacaban de la sociedad y lo aventaban fuera de la ciudad. Tenía que traer sus vestimentas rasgadas, su cabeza descubierta, y cuando alguien que estaba sano se acercaba porque andaba haciendo alguna actividad fuera de la ciudad o en el campo, el leproso tenía que gritar con lo mejor de su voz o de forma más fuerte: inmundo, aquí está un inmundo, decía, soy inmundo. Y ya la gente no se acercaba. Pero es impresionante esto. El leproso sabía quién era Jesús, ya había oído de Jesús. Estamos en su primer año, porque Jesús empezó haciendo milagros. Ya había oído quién era Jesús. El leproso tenía fe en el ministerio y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y aquí vino un leproso diciéndole: Señor, si quieres puedes sanarme. Jesús entonces lo atiende de una forma normal y atenta. No tiene escrúpulos, no le tiene asco, si me permite la expresión, porque la lepra era como una llaga, era una infección en la piel y se iba comiendo la piel y era contagiosa y era símbolo de pecado. Pues Jesús le dice: quítate, eres un pecador, eres un inmundo. Dice que se acercó y lo tocó y le dijo: quiero ser sano. El poder de su palabra. Y la lepra desapareció enseguida y su piel le quedó como la de un niño. Jesucristo sigue haciendo esa clase de milagros. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. En la pandemia del COVID-19
pues todos nos cuidábamos. Y los pastores no podíamos ir a donde estaba un miembro de nuestra iglesia contagiado, ni a la casa, ni al hospital, porque era contagiable. Y yo le pregunto, ¿esto era correcto o era incorrecto? ¿Qué sería más correcto? ¿Que no fuera a acatar las instrucciones de los médicos o ir y que se contagiara la persona? De cualquier manera, de una o de otra forma, nos contagiamos casi la mayoría. Hubo muy pocos que no se contagiaron o no nos contagiamos. Pero la recomendación médica era saludable. Nos cerraron los templos. El hermano Vega, una de las mañanas que vino a la oración, después pasó a la oficina y con mucha tristeza me dice: estaba yo pensando y hablando con el Señor, que qué fácil nos cerraron los templos. ¿Prudencia o miedo? Porque Jesús bien pudo haberle dicho: oye, hazte para allá, no te me acerques, tú eres inmundo, tú estás contaminado, no me quiero contaminar, no me quiero contaminar, aparte eres un pecador. Porque la lepra estaba considerada como pecado. Hazte para allá, no te me acerques. Pudo haberlo hecho. Aquí en estos momentos, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Sí, está lloviendo, no se asusten. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? La dirección del Señor. No ser imprudentes, no ser impertinentes, pero la dirección del Señor. Si el Señor nos indica que lo hagamos y vayamos, hay que ir. Si el Señor nos indica que no lo hagamos y no vayamos, no hay que ir. El hermano Zingari, Leonardo Zingari, misionero en Ciudad Juárez, él viene del Oriente. En el tiempo de pandemia no cerró y plantó 2 iglesias, porque siguió predicando el evangelio. Tenía carpas y siguió predicando, y la ley no le hizo nada, no se contagió y ahí está predicando. O sea, Dios le indicó que hiciera eso. En estos momentos debemos hacer eso especial. Así es de que tenemos en este momento esa sanidad muy particular y muy importante. Año 31 de Jesús, sanidad de la suegra de Pedro. Qué importante. De este caso nosotros sabemos que Capernaum, porque ahí vivía Pedro en Capernaum. Capernaum fue un testigo de lo que Jesús hacía y del poder de Jesús. Jesús es un ejemplo del amor más grande y más puro. Amaba a las suegras. Sanó a la suegra de Pedro. Amaba a las suegras. ¿Quién sabe por qué las suegras tienen tanta fama, hermanos? Pero Jesús las ama. Denle un aplauso al Señor por ello. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Llegó a casa y la suegra de Pedro estaba en cama. Ya para que una mujer sea tumbada por una fiebre no es fácil, porque la mujer tiene un alto rango de resistencia a las enfermedades, más que nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos muy cobardones, nos da un resfrío y nos estamos muriendo. Las mujeres no. Pero quiere decir que la fiebre que tenía estaba trascendida, estaba acostada en cama. Y llegó Jesús y la tocó y le dijo: sé sana. El tacto, el toque, la imposición de manos. Y la suegra de Pedro enseguida se levantó. Hay algunos que les gusta el morbo y la curiosidad y hacen chisme, y hicieron chisme. Dicen que por eso Pedro le negó, que porque estaba enojado, porque le sanó a la suegra. Eso es lo que dicen algunos, que les gusta el morbo, les gusta inventar cosas. Le sanó a la suegra. Y si usted se fija, antes de eso no utilizaron ningún paliativo. No dijeron: póngale una garra húmeda en la frente. No dijeron: báñenla con agua fría. Tampoco le dieron un remedio casero. Llegó Jesús y dijo: bueno, pues para Dios no hay nada imposible. Levanta a los muertos, limpia la lepra, también quita una fiebre. La tocó y le dijo: sé sana. Y al instante fue sana. Necesitamos que eso vuelva. Le vuelvo a repetir: todavía Cristo Jesús sana. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Algo nos falta. Algo nos falta a nosotros. Algo necesitamos que se active y se despierte para que el Señor se glorifique de una forma muy especial. Vamos a pasar con una de las sanidades más que tenemos por aquí en estos momentos. Tenemos en estos momentos la sanidad de una mujer enferma de hemorragia. Y esto es muy interesante.
Hay algunas cosas que nos enseña aquí la porción de la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Así es de que tocó el borde de su manto y fue sana. Mire, hay algunas cosas que quiero mencionar aquí sobre la cuestión de la sanidad divina y la ciencia médica. Número 1, los hospitales, la medicina y los médicos son de gran apoyo y son una bendición. Le vuelvo a repetir, los hospitales, la medicina y los médicos son de gran apoyo y son una bendición. Número 2, la medicina recetada por los médicos a veces cura algunas enfermedades, no siempre, otras veces no las cura. Enfatizo, no siempre son curables las enfermedades con la ciencia médica o con la medicina. Y algunos manejan por ahí que hay algunas enfermedades que están declaradas como incurables y dicen que el antídoto o la medicina para que se curen ya está, pero que no dejan que salga, porque entonces se les acaba el negocio a las farmacias. Eso dicen algunos. Pero lo que sí podemos decir ahorita, ciencia cierta, hay enfermedades incurables para la ciencia, para los hospitales y para los médicos. Pero el que tiene la última palabra sigue sentado en el trono. Y Él dice: yo soy el mismo, ayer y hoy y por siempre. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Así es de que hay sanidad para ello. Otra área muy importante, no tan optimista por cierto, es que los hospitales, los médicos y la medicina se tornan a veces en un trastorno económico. Por la cultura y por la condición en que vivimos, es muy difícil que compremos a veces un seguro de gastos médicos. Están muy caros, pero si se pudiera hacer, hay que hacerlo. El seguro social, el IMSS, ahorita no resuelven muchos problemas. Usted sabe que hay un deterioro, un descuido. Entonces, hay que invertir, hay que gastar, pero no siempre la medicina cura algunas enfermedades. Y es un duelo que te quiten las enfermedades, el dinero que tienes. Te causa un duelo, te causa un dolor, porque el dinero es una parte de la vida. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que había sufrido mucho de los médicos. Y dice que le iba peor cada vez y no se aliviaba. Pero alguien de esos que les gusta hablar de Cristo Jesús, aquí en la iglesia tenemos al hermano Francisco. Nosotros lo conocimos, yo lo conocí el 84 que llegué como a Pancholín. El hermano Francisco ya predicaba en el 84 de que Cristo salvaba y que Cristo sanaba, y no era salvo. Él ayer nos dijo que tenía como 20 y tantos años que fue salvo. No era salvo, predicaba sin ser salvo, pero creía en el evangelio y creía en la sanidad divina. Entonces, esta mujer había oído que Jesucristo, el Hijo de Dios, donde visitaba y donde oraba por los enfermos se sanaban. Entonces ella visualiza acá en su mente, si me permite, es una iluminación que viene del cielo. Visualiza en su mente y dice: si tan solo yo tuviera la oportunidad de estar cerca de Jesús, yo no le pediría que orara por mí. Yo me conformaría con tocar el borde de su manto y yo creo que yo sería sana. Y todos sabemos la historia. Jesucristo va rumbo a la casa de Jairo a orar por la hija de Jairo que estaba enferma, y vinieron y le dijeron: ya está muerta. No les creas, vamos a ir a orar de todas maneras. La mujer entre la multitud se abre paso y toca el borde del manto de Jesús entre una multitud. Y Jesús hace una pregunta ilógica:
no tan razonada. ¿Quién me tocó? Y la lógica de los otros dijo, pues toda vez que uno te empuja para allá, el otro para acá, y todos te tocan, todos te aprietan, y luego todavía preguntas, ¿quién me tocó? Una pregunta ilógica hace Jesús, pero para el razonamiento humano. Por eso Pablo dijo, la mente de los hombres que no tienen a Cristo Jesús, es imposible que entiendan lo espiritual. Y ellos ya tenían a Jesús, pero todavía no lo entendían. Y Jesús les dice, no, yo me refiero a que alguien me tocó porque alguien ha sido sano en este momento. Y la mujer, entre toda la multitud, cuando sintió que le iban a descubrir, se acerca y dice, fui yo, Señor. Estaba enferma de hemorragia por más de 12 años, con diferentes médicos y el medicamento, y los médicos solo me quitaron el dinero, no me hacía nada. Fue sana en un momento. ¿Qué enfermedad tienes tú? Que está siempre ahí. Cristo Jesús puede sanarte, porque Cristo Jesús sana. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primer año, porque trazamos una línea de tiempo. Sanidad de un ciego en 2 eventos. El método que utilizó Jesús como que no era tan apropiado, su saliva y sus manos. Leemos el pasaje. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea y escupió en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó que si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez Jesucristo las manos en los ojos y entonces ya miró perfectamente. Esto es bien interesante. En estos momentos de la sanidad es en 2 etapas. Y luego Jesucristo usa la discreción. Vamos acá, lo llevó aparte, porque como que iba a ser un método no tan propio, no tan práctico, por lo que dice la palabra del Señor. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, el momento de la privacidad y de la discreción es práctico en Jesús. El método que Jesús utiliza en esta ocasión es sorprendente: saliva y la imposición de manos, y escupió en sus ojos, dice la Biblia. Aquí en nuestra cultura y en otras culturas, escupirle a alguien en la cara es lo más humillante. Métodos raros, ¿no? Escupirle a alguien en la cara es lo más humillante. Dice que le escupió en los ojos. Y luego le dice, ¿ves? Dice, sí, pero muy borroso. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, que los veo que caminan. Luego vuelve a orar. Entonces, la sanidad al 100%. Y esto es maravilloso. Esto es importante. Yo recuerdo que cuando Tomás, mi hermano, venía con nosotros, Tomás y Nena, mi cuñada, traían a sus 2 niñas chiquitas, a Mayra y a Ailín. Y un día estábamos en la casa, después de que comimos, estábamos ahí sentados en la sala, y Ailín me quitó los lentes. Y cuando me quitó los lentes, pues usted sabe que los niños son muy curiosos, me dice, tío, ¿cómo nos ves? Y yo les dije, los veo como árboles, pero los veo que caminan. Y no sé por qué a Ailín se le ocurrió, dijo, y a mi tía, ¿cómo la ves? Le dije, como un agüehuete, porque mi esposa antes estaba muy bendecida. Le pedí permiso a mi esposa para decir esto. No está ahora con nosotros, no voy a pensar que me estoy aprovechando que no está y lo estoy diciendo. Le pedí permiso para decirlo, porque mi esposa antes estaba muy bendecida. El agüehuete es uno de los árboles pues más frondosos. Nada más ve al tronco del agüehuete. Y a mi tía, ¿cómo la ves? Como un agüehuete, le dije. El árbol de tul le dicen en Oaxaca. Veo a los hombres, dice, como árboles, pero los veo que caminan. Y vuelve a orar Jesús, y el hombre fue sano completamente. Yo solamente les digo, hermanos, tenemos que revisar nuestro corazón, nuestra mente. Algo está pasando en las iglesias, algo está sucediendo en nuestra fe. ¿Y sabe cuál es mi preocupación más grande? Que nos puede pasar lo que le sucedió al pueblo judío.
Porque Dios Padre, Jesucristo su Hijo, Jesucristo el que sana, y el Espíritu Santo no tienen problema. Si nosotros nos cerramos y seguimos en una fe media parcial, media como que solamente asistimos a un templo y que no suceden los milagros, Cristo Jesús no tiene problema. Así como los judíos no estaban preparados cuando vino Cristo Jesús, y aparte terminaron crucificándolo. Ni si cuenta se dieron que vino Cristo Jesús, porque fue el pueblo escogido. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir a tu simiente, y en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. Eso fue lo que le dijo. Y cuando Jesús llegó, los judíos no estaban preparados. Si nosotros hacemos a un lado la sanidad divina, Cristo Jesús no va a tener problema y se va a ir a las iglesias que le den oportunidad para que haya sanidad divina. Y yo no quiero que eso pase en el Monte de los Olivos. Yo quiero que en el Monte de los Olivos los hermanos sigamos siendo sanos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Que Cristo no se vaya de nuestro templo, que no se vaya a otro templo, que no se vaya a otra denominación, porque la denominación o otro templo que le abra las puertas de Cristo, Cristo va a llegar y Cristo va a sanar. Les vuelvo a repetir: y en su llaga fuimos nosotros curados. Isaías más o menos en el año 700 lo profetizó. Se cumplió en el año 31 de la vida de Cristo Jesús. Empezó a sanar por todos lados, y esto es impresionante. Isaías lo dijo: y en su llaga fuimos nosotros curados. Habló de la crucifixión de Cristo. El ministerio de Jesús empieza en Galilea y termina en Jerusalén, en la crucifixión. Ahí terminó, y de eso está hablando, de la crucifixión de Cristo. Así es de que, por eso en Marcos escribió: al que cree, todo le es posible. Y por eso el libro de los Hebreos dice 13:8: Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesucristo sigue sanando. Pero necesitamos revisar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Hasta dónde está nuestra fe? ¿Qué tanto creemos? Y cierro con esto: no vaya a pasar lo que le sucedió a aquella ancianita que fue a una campaña evangelística, porque en aquel tiempo no había cruzadas, era una campaña evangelística. Y ella escuchó al evangelista que dijo: Dios es tan poderoso que si tú tienes fe, puedes decirle a esta montaña: quítate de aquí y échate a la mar. La montaña se puede quitar y se puede ir a la mar. Entonces la viejita, cuando regresa a casa, había una montaña que tenía que cruzar, era a pie para ir al templo. Y cuando regresa, dijo: pues voy a hacer lo que dijo el evangelista. Y empieza a orar. Y luego le da la orden a la montaña. Le dice: quítate de aquí y échate a la mar. Y cuando abre los ojos, la montaña ahí seguía. Dice: si yo sabía que no te ibas a quitar. Así estamos de repente nosotros. Tenemos que revisar qué está sucediendo en nuestras vidas. Solamente le digo: Cristo sana. Y lo que dice Isaías no es una promesa, es una realidad. Y en su llaga fuimos nosotros curados. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Solo abordé unas cuantas sanidades, porque todas estas sucedieron en el primer año del ministerio de Jesús. Hay un año 32 y hay un año 33 donde lo crucifican. Y hay milagros bien impresionantes, bien poderosos. Cristo es el mismo. Cristo sigue sanando. Lo que está sucediendo es que nosotros necesitamos revisar un poco nuestra fe, un poco nuestra entrega al Señor, un poco nuestra convicción. La doctrina sigue siendo la misma. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Una de las partes más delicadas de este sermón es que el día que Dios nos salvó y nos escogió, junto con la salvación, puso con ella un paquete completo. Algunos dones están en la vida de los creyentes, algunos no saben que están esos dones ahí.
No saben. Piensan que fue la salvación y piensan que es reunirse en su templo el domingo y tan. No saben. Otros, porque descuidaron su vida devocional, por el estilo de cristianismo que se está viviendo en nuestros días. Cada vez se relaja. Las iglesias emergentes han tomado un control muy fuerte. Las iglesias neopentecostales han tomado una influencia muy fuerte. Y nosotros somos pentecostales. Ni somos emergentes ni somos neos. Somos pentecostales. Somos la iglesia de Cristo. Pero ese ambiente nos ha envuelto. Ese ambiente nos ha envuelto y nos está haciendo daño. Por eso le digo, necesitamos revisar nuestra vida devocional. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos buscando al Señor? ¿O pensamos que cumplimos con ir el domingo al templo, escuchar la alabanza, alabar a Dios, escuchar la predicación y luego hasta dentro de 8 días? El cristianismo no es eso. El cristianismo no es de 8 días. El cristianismo es diariamente. La vida de oración no es de 8 días, es diariamente. La vida de oración no es nada más cuando se promociona de forma congregacional en el templo. La vida de oración es individual. Algo nos está pasando, algo está sucediendo. Yo te vuelvo a decir, Cristo sana. Y en su llaga fuimos nosotros curados. Al que cree, todo le es posible. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así es de que hay que creer que Cristo sana. Quiero invitarlos para que vengamos al altar un momento. ¿Quieren acercarse al altar? Lo primero, hay que decirle gracias porque tú sanas. Lo que no quita la medicina, lo que no curan los médicos, tú sí lo quitas en un momento. Gracias porque tú sanas. Te doy gracias porque tú sanas. Lo que no quita a veces la medicina, donde no le atina el médico con lo que me receta, lo que no sucede en un hospital, yo creo que tú sanas. Pero algo me ha pasado, Señor. Algo me ha sucedido, Dios, que mi fe ya no es como la fe que yo tenía cuando estaba recién convertido. No sé dónde me perdí. No sé dónde me estanqué. No sé dónde hice a un lado todo lo que tú me habías dado. Ay, Señor, perdónanos. En alguna parte del camino me detuve. En alguna parte del camino ya no avancé en relación a mi fe contigo. Solamente te digo, Señor, que hoy mi vida cristiana no es como lo fue los primeros días de convertido. Cada día lo veo como algo normal, como parte de una religión. No quiero ser eso, Señor. Y yo no quiero que te vayas de mi vida. Y yo no quiero que te vayas del Monte de los Olivos, que te vayas a otra iglesia que sí te dé oportunidad. En esta hora, Señor, te declaramos aquí en esta congregación que para nosotros tú eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy y serás el mismo mañana o siempre. Te declaramos eso. En esta hora te declaramos, Señor, que en tu llaga somos nosotros curados. Jesús, algo nos ha pasado. Nos extraviamos en el camino en cuanto a nuestra fe. Perdónanos, perdóname. Y en esta ocasión declaro, en esta oración y en este momento que estoy delante de tu presencia, que creo que tú sanas. Jesús, yo creo que tú sanas. Jesús, yo creo que tú sanas. Jesús, yo creo que tú sigues sanando.